Un cordial saludo para todos aquellos que nos siguen desde Colombia y fuera del país. Es un placer contar siempre con ustedes. Existen los milagros, rompen estos las leyes de la naturaleza. No olviden suscribirse al canal, dar manito arriba y apretar la campana de notificaciones. Esto es Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés. La ciencia toma como base de su metodología el aceptar que la naturaleza hace lo que hace porque las cosas son lo que son. Y nadie acepta que la naturaleza fuera de mí mismo obedezca una orden que yo le doy. Si uno no habla así, no puede hacer ciencia. Pero nadie piensa que cuando yo voy a hacer un experimento en el laboratorio, depende de mi actitud mental el que funcione o no funcione un experimento. La realidad material externa a mí no me obedece para nada, ni obedece órdenes de nadie. Un milagro ocurre cuando la naturaleza obedece órdenes de alguien. Y solo puede ser Dios, el creador, el que da órdenes a la naturaleza. De modo que el milagro no es una cosa que no entendemos todavía, como dicen algunos que no tienen ni idea de lo que están diciendo. Un milagro es algo que ocurre en contra de la base en que se funda la ciencia, que es que la naturaleza no obedece órdenes de nadie, como no sea de Dios. El milagro, por lo tanto, prueba que Dios está respaldando una enseñanza, una persona. Y por eso Cristo lo dijo literalmente. Si yo no hubiese venido y no hubiese hecho cosas que nadie jamás ha hecho, no tendríais pecado en no creerme. Pero vine, las hice, no queréis creer, no tenéis disculpa. Y él lo dijo también, si no me creéis a mí, creed a mis obras. De modo que el milagro es necesario para establecer una misión con autoridad divina. Y si Cristo no hubiese hecho milagros, nadie hubiese creído en él. Y esos milagros, naturalmente, abarcan todo. El dar órdenes al agua para que se convierta en vino, dar órdenes a una tempestad para que se calme instantáneamente, dar órdenes a 5 trozos de pan para que se conviertan en miles para miles de personas, y luego dar órdenes a un leproso para que quede instantáneamente curado, y a un muerto para que se levante de la tumba, cuando ya olía mal, como en el caso de Lázaro. De modo que los milagros son las credenciales necesarias para tomar en serio a Cristo. Existe una inclinación natural en el ser humano por buscar ayuda del más allá. Le pasa al más escéptico y también al más religioso. Se ve además en todos los niveles. Hombres de poca fe que ruegan, nadie sabe a quién, porque gane su equipo de fútbol favorito. Incrédulos que se encomiendan a lo celestial para levantarse temprano, o agnósticos que, sin necesariamente pensar que es así, esperan mágicamente una oferta de trabajo. ¿Cuántos son reales o resultado de la sugestión? ¿Quién lo determina? Los milagros, en general, son casos muy extraordinarios, donde no se encuentra ninguna causa natural para sustentarlo. Es decir, la ciencia no puede explicarlos. Pero ¿por qué una persona se cura de una enfermedad terminal pidiendo un milagro y otra igualmente enferma no se cura pidiendo ese mismo milagro? ¿Qué hizo que en una de ellas se movilizara el proceso de sanación mientras que en la otra no? La ciencia moderna, especialmente con el descubrimiento de la física y la mecánica cuántica, ha aumentado enormemente nuestro conocimiento de la asombrosa complejidad de la creación. La resurrección obviamente implica primeramente vuelta a la vida de lo que estaba muerto, pero no es una mera revivificación para extender el modo de vida durante otros pocos años, como fue la de Lázaro, por ejemplo, sino que es un nuevo modo de vida que transforma el modo de existir de la realidad humana completa.
para decirlo de una manera un tanto simbólica, pero al mismo tiempo intuitiva, nosotros en nuestra vida actual tenemos el espíritu sometido a las limitaciones del espíritu humano. Está donde está mi cuerpo y necesito tiempo para aprender algo, para razonar, para todas las actividades espirituales que hago. Puedo decir entonces que mi espíritu humano ahora está existiendo a modo de materia, condicionado por su unión con la materia en una única realidad personal. Lo que ocurre en la resurrección es que se intercambian los papeles. El espíritu da a la materia su propio modo de existir sin limitaciones espaciotemporales. Y entonces la materia comienza a existir también fuera del espacio y del tiempo, y como solo en el espacio y en el tiempo es donde actúan las fuerzas propias de la materia, esas fuerzas ya no van a tener importancia, ya no van a limitar lo que hace ese cuerpo humano. Y así tenemos la realidad humana total viviendo con la libertad propia del espíritu y cumpliendo lo que Cristo dijo: de los que son hijos de la resurrección serán como los ángeles de Dios. Ya no estarán sometidos a los límites propios de la materia. ¿Pero siguen siendo materia? Sí. Y el cuerpo no puede ser otra cosa que una colección de átomos. De modo que hablar de un cuerpo no material es como hablar de un círculo cuadrado, es una perfecta estupidez lógica. Cuerpo y alma forman la realidad humana, ahora y para siempre. Y el hombre no puede ser hombre si no es alma y cuerpo. Pero el modo de existir, que ahora, como he dicho, limita al espíritu a existir condicionado por la materia, luego se intercambia. La materia el espíritu el que lleva a la va materia. a tener la libertad propia del espíritu. Millones de personas en el mundo esperan un milagro, bien sea conseguir un trabajo o milagros más grandes como la sanación de una enfermedad incurable. Desde pequeño me he preguntado si los milagros rompen los principios y las leyes de la naturaleza y si hay una conexión directa entre lo natural y lo sobrenatural. Cuando enseño, todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán, estoy hablando del poder de la fe y la confianza en Dios. Esta frase subraya la importancia de la oración con fe genuina. No es solo pedir por pedir. Se trata de una relación profunda y confiada con Dios, donde sus deseos están alineados con un propósito mayor y un entendimiento más profundo de su voluntad. La fe verdadera se manifiesta en cómo viven, cómo tratan a los demás y cómo se acercan a la vida. Al orar con fe, abren su corazón a posibilidades que van más allá de lo que pueden ver o entender inmediatamente. Es un recordatorio de que no están solos en sus luchas y aspiraciones. Ahora estoy convencido, después de investigar un poco más a fondo acerca de los milagros, que estos no rompen los principios y las leyes de la naturaleza, y que sí existe una conexión directa entre lo natural y lo sobrenatural. Lo que debemos tener en cuenta es que esos principios y leyes de la naturaleza funcionan en lo natural de manera distinta a cómo funcionan en lo sobrenatural. Incluso esos principios y leyes de la naturaleza son controlados en lo sobrenatural por un poder superior que está por encima de lo natural. Incluso ese poder superior es capaz de detener esos principios y leyes de la naturaleza. Para que se produzca el paso de lo natural a lo sobrenatural, debemos contar con la ayuda de una fuerza superior. Igualmente, que nuestra mente tenga la total capacidad y fuerza de lograr de que los principios y las leyes de la naturaleza se movilicen de lo natural a lo sobrenatural. Bienvenidos al programa de hoy. Continuamos con la pregunta: ¿rompen los milagros las leyes de la naturaleza? Esto es Preguntas y Respuestas, Canal TV, con Ricardo Andrés. David Hume fue un filósofo, historiador, economista y ensayista escocés. Es conocido por su sistema filosófico altamente influyente en el empirismo, escepticismo y naturalismo.
Este filósofo alguna vez afirmó: un milagro es la violación de las leyes de la naturaleza. Lo que desconocía David Hume es que aproximadamente 200 años después, en 1900, el físico alemán Max Planck abrió la puerta al mundo de la física cuántica, con su teoría sobre los cuerpos negros y la radiación, conocida posteriormente como la ley de Planck. Si crees que entiendes la física cuántica, en realidad no entiendes la física cuántica. No lo digo yo, lo dice Richard Feynman, Premio Nobel de Física por sus contribuciones a la electrodinámica cuántica y uno de los científicos más admirados del siglo XX. La física cuántica estudia las leyes que gobiernan el mundo de lo muy pequeño, de las partículas, y las interacciones a las que están expuestas las estructuras atómicas y subatómicas. Y la mayor parte de esas reglas son radicalmente diferentes a las leyes con las que nos hemos familiarizado en el mundo en el que vivimos, en el mundo macroscópico. La física cuántica nos ha ayudado a comprender cómo funciona la conciencia y que es la conciencia y no la materia la que gobierna todo cuanto existe. La conciencia, que no es materia y es intangible, moviliza la materia. Por esto hay un paso de lo sobrenatural a lo natural. Un ejemplo es el amor. El amor es un estado de la conciencia y es intangible. El amor no es materia, pero aún así es capaz de movilizar la materia. Por esto, a través del amor somos capaces de ir a trabajar por ayudar a nuestra familia. Es decir, hacemos un acto material. En este sentido, vemos de que el amor, que es un estado de la conciencia y no es materia, moviliza la materia. Tenemos entonces que en el amor, que es un estado de la conciencia y que no es materia, es capaz de movilizar la materia, en este caso representado en el trabajo. Así son los milagros. Los milagros son un estado de la conciencia y que no son materia, pero que son capaces de movilizar la materia. Por ejemplo, en la sanación de una enfermedad incurable. Para ello necesitamos que los principios y las leyes de la naturaleza actúen tanto en lo natural como en lo sobrenatural, además de que tengamos la ayuda de una fuerza superior y de que nuestra mente esté dispuesta a que esos principios y esas leyes de la naturaleza sean movilizados de lo natural a lo sobrenatural y viceversa. De igual forma, esa fuerza superior que tiene dominio sobre los principios y las leyes de la naturaleza puede detener dichos principios y leyes de la naturaleza para que actúen de una manera distinta y así puedan ser movilizados de lo sobrenatural a lo natural y puedan producir la sanación de enfermedades incurables, lo que llamamos milagro. Voy a realizar un experimento con esta botella de vidrio. Por favor, no hagan esto en casa porque resulta bastante peligroso. Además, no dejen que los niños hagan este tipo de procedimientos. Si los adultos deciden hacer algún experimento con un material como es el vidrio, por favor poner mucho cuidado y además recoger los materiales y ubicarlos en un lugar que esté completamente seguro, tanto para los niños como para el resto de personas. Ahora voy a realizar el mismo experimento con otra botella de vidrio, pero con una novedad adicional. En esta primera parte de este experimento yo tiré una botella de vidrio. Una vez ella cayó al piso, explotó. Acá pudimos observar varios principios de la física. El primero es que en los materiales de vidrio la fuerza de compresión es mayor a la fuerza de tensión. Estos materiales se rompen cuando una fuerza externa excede el nivel de resistencia del material de vidrio. Y el segundo principio o ley física que pudimos observar en este experimento es la ley de la gravedad. En la segunda parte del experimento yo arrojé otra botella de vidrio, pero antes de tocar el piso lo que hice fue agarrarla con mis manos. Y acá surge la pregunta: ¿se rompieron los principios y las leyes de la naturaleza, en este caso de la física? Por supuesto que no.
Lo que se hizo fue que se interrumpió ese proceso normal de esos principios, esas leyes físicas, como lo es la ley de la gravedad y la ley de las fuerzas de compresión y de tensión. Pero dirán los escépticos que este experimento yo lo hice bajo el ámbito de lo natural. Sin embargo, hay un principio físico llamado el teorema matemático de Noether, el cual nos dice de que toda simetría diferencial proveniente de un sistema físico tiene su correspondiente ley de conservación. En palabras más sencillas, esto quiere decir de que este experimento que yo acabo de hacer da lo mismo si lo hago en Colombia o que lo haga en China, o que lo haga a nivel macroscópico a que lo haga a nivel microscópico. Recordemos que habíamos hablado de la física cuántica, de la física de lo invisible. En este sentido, los principios y las leyes de la naturaleza actúan en lo natural, pero también actúan en lo sobrenatural. La diferencia radica en que en lo natural, esos principios y leyes de la naturaleza actúan de manera predeterminada, mientras que en lo sobrenatural actúan de forma probabilística, siendo una fuerza superior la que controle estos principios y estas leyes de la naturaleza. La conciencia, que es real y existe, es la encargada de ser la vía para que se movilicen esos principios y esas leyes de la naturaleza a partir de una fuerza superior. Y de esta manera se producen estos actos sobrenaturales, a lo que nosotros llamamos milagros. Los milagros son entonces la soberanía de una fuerza superior actuando sobre los principios y las leyes de la naturaleza, movilizándolas de lo sobrenatural a lo natural a través de la conciencia y la mente. Las leyes de la naturaleza no definen un resultado, sino un proceso. No te dicen lo que debe ocurrir, sino lo que ocurrirá conforme al curso natural de los acontecimientos. Ustedes observaron en el experimento que hice anteriormente que yo tiré la botella de vidrio y cuando cayó al piso se rompió de acuerdo a los principios de la naturaleza y en especial de la física, de la ley de la gravedad, pero no necesariamente tenía que ser así. Y vieron que en la segunda parte del experimento, cuando yo arrojé la botella de vidrio, antes de caer al piso, yo la tomé con mis manos. No es que haya roto los principios y las leyes de la naturaleza, sino que detuve ese proceso normal y cambié los acontecimientos. Lo mismo sucede dentro de la física cuántica. La conciencia elige dentro de un mundo de probabilidades. En ese sentido, es la conciencia la que moviliza los principios y las leyes de la naturaleza para que pasen de lo natural a lo sobrenatural. En el ámbito de lo sobrenatural es una fuerza superior la que es soberana sobre esos principios y leyes de la naturaleza, movilizándolas a su vez desde lo sobrenatural a lo natural, a través de la conciencia y la mente. Los milagros no violan los principios y las leyes de la naturaleza, sino que graban un momento cuando la mano de una fuerza superior alcanza a tocar nuestro mundo e interrumpe el curso natural de los acontecimientos. Las interrumpe, no las quebranta. Los milagros, por tanto, no tienen que violar los principios y las leyes de la naturaleza. No obstante, serán necesarios. ¿Serán los milagros realmente compatibles con una fuerza superior? Porque esa fuerza superior intervendrá directamente en nuestro mundo cuando sería igual de conveniente para él intervenir mediante las manos de un doctor o de un científico. No olviden suscribirse al canal, dar manito arriba y apretar la campana de notificaciones. Esto es Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés.